Aquí vamos con el tema del día que va a marcar también la jornada. Es este diálogo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno que se rompió. Vamos a hablar y vamos a hacer contacto con el secretario ejecutivo de la Confederación de la Central Obrera Boliviana, el señor Guido Mitma, a quien nos saludamos, le damos la más cordial bienvenida. Señor Guido Mitma, bienvenido y cuéntenos qué pasó con este diálogo. Pensábamos que se iba a llegar a algún acuerdo. Primeramente muy buenos días al país. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana está viendo siempre la potestad laboral de todos los trabajadores del país. Sin embargo, hemos tenido grandes percances, grandes retrocesos el día de ayer, que esto está perjudicando bastante a los trabajadores. Los trabajadores no entendemos por qué se está cesando el gobierno en defender a estas normativas y principalmente a una ley como es la 2027 del Estatuto del Funcionario Público, que es una ley totalmente dañina, un decreto que está aplicando a los trabajadores, que está sacando de sus fuentes laborales a los trabajadores. Sin embargo, son temas bastante preocupantes y de manera general. Queremos aclarar que no solamente es para ENATEX. El tema de interés nacional de los trabajadores que estamos siendo amenazados por este decreto, sino que ya están llegando a aplicar en la mayoría de los sectores. Y esto no queremos que se haga corriente las movilizaciones que nosotros podamos hacer de aquí a futuro. Pero sin embargo, el día de ayer el gobierno no está mostrando una potestad política para poder solucionar estos temas y los conflictos van a seguir persistiendo mientras no abrogue este decreto fundamental. El día de ayer dijimos a los ministros en reunión que primeramente debe atenderse la demanda de los trabajadores o los 5 puntos que tenemos, que son netamente generales por interés de los trabajadores. Sin embargo, hemos sido tildados de muchas otras situaciones, la cual no aceptamos como Central Obrera Boliviana. Sin embargo, creo que es cuidar las reivindicaciones laborales del conjunto de los trabajadores. Sin embargo, la lucha o el paro sigue en pie, el paro movilizado de las 72 horas siguen en pie hasta no ser escuchados por el gobierno. Señor Mitma, bueno, estuvieron 2 ministros, de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de Educación Roberto Aguilar y de Trabajo Gonzalo Trigoso, además de 10 dirigentes de la Central Obrera en esta reunión. ¿Ustedes están pidiendo abrogar o modificar este decreto? Hay que ser bastante claros, estamos pidiendo la abrogación porque es totalmente dañino. Es un tema totalmente, no da las garantías necesarias para una estabilidad laboral. Los empresarios están llegando a aplicar este decreto, pero para echar a los trabajadores de su fuente de trabajo, para reducir su salario, para conculcar muchos derechos que nosotros tenemos. Entonces este decreto, la 2765, conculca muchos derechos a los trabajadores. Y de Yapita todavía nos manifiestan la Ley General del Trabajo, el artículo 118, en la que procesan todavía a los dirigentes, aquellos que nos perjudiquen la producción con la máxima pena de ley. Sin embargo, los trabajadores lo que estamos exigiendo es estabilidad laboral, estamos exigiendo nacionalización, industrialización, generar fuentes de empleo, futuro para los nuevos profesionales. Ese es el proceso de cambio y no queremos parches como nos está proponiendo el gobierno. El gobierno nos está proponiendo un parche, otro decreto, principalmente este decreto, solamente para ENATEX, pero queremos manifestar que no solamente está en ENATEX este problema, sino que está en muchos sectores, que lo hemos presentado al vicepresidente. Son 12 sectores que ya están amenazados para ser echados de sus fuentes de trabajo. La Central Obrera Boliviana se anima a decir que este decreto, la 2765, es mucho más nefasto que el 21060. ¿Por qué no quieren entender este pedido del pueblo, este pedido donde lo están exigiendo garantías laborales a su fuente de trabajo? Todavía el 21060 mantenía intacto la estabilidad laboral, respetaba el bono de antigüedad. Lamentablemente este decreto no respeta, más al contrario, nos envían al régimen de la 2027. Esta ley de Tuto Quiroga, de Hugo Banzer Suárez, del dictador Hugo Banzer Suárez. Lamentablemente, ¿por qué el gobierno se afecta tanto en aplicar esta ley en estas 2 normas? Y esa es la grande preocupación. Creo que la Central Obrera Boliviana tiene la tarea de velar los intereses de todos los trabajadores del país. Señor Mitma, para concluir y obviamente para que la información sea equilibrada, es bueno comentar también que el ministro de la Presidencia que encabezó este encuentro calificó de intransigente la determinación de los trabajadores de abandonar el diálogo. Estas son las palabras del ministro, que dice: tenemos que discutir detalles como la modificación del decreto supremo en aspectos que tengan que ver con la protección social. A eso nos hemos comprometido, a ver el aspecto social. Pero también hay que considerar que hay una posición intransigente de algunos compañeros que quieren la abrogación del decreto y nosotros hemos dicho que no íbamos a abrogar. ¿Qué dice usted sobre esta frase del ministro de la Presidencia?
bueno, lo hemos llegado a manifestar, lo hemos explicado cuáles son los percances de este decreto. Sin embargo, conculca o tiene un fondo relocalizador y no puede ser parte la Central Obrera Boliviana de la suerte laboral de los trabajadores. Uno. Dos, que principalmente no puede, está llegando a consolidar la 2027. No podemos aceptar una ley del dictador Banzer como Central Obrera Boliviana, no la vamos a aceptar. Tres, que principalmente hay una discriminación, le está consolidando la discriminación laboral. Lamentablemente este decreto, la 2765, no respeta la estabilidad laboral de los trabajadores. Nos están llegando a conculcar muchos derechos laborales. Están echando a los trabajadores de sus fuentes de trabajo. Están reduciendo salarios, que esto es una preocupación sumamente grande. ¿Qué compañero joven no requiere pues una estabilidad garantizada? Lamentablemente estos temas no están siendo escuchados por el gobierno. Si el pueblo, la Central Obrera Boliviana, la está pidiendo este pedido, que este decreto debe ser abrogada. Y lamentablemente no es intransigencia, y no se llegó a ningún capricho acuerdo de unos cuantos como llega a manifestar el gobierno. Señor Guido Midma, no se llegó al acuerdo, entonces se ratifica este paro de 72 horas, estamos hablando ¿cuándo? Y 3 días. La Central Obrera Boliviana el día de hoy tiene un ampliado nacional en la cual va a llegar a analizar todos estos temas. Estamos en la obligación de informar que principalmente el gobierno no tiene la voluntad política de poder solucionar este amargo tema. A este decreto que es sumamente dañino, este decreto que es amenazante no solamente para ENATEC, sino que para todos los sectores, que ya no hay las garantías necesarias por la cual nosotros estamos buscando, lo que ya manifiesta la Constitución, la Ley General del Trabajo, más al contrario, este decreto está perforando la Constitución, la Ley General del Trabajo y el fuero sindical. Hoy deciden entonces cuándo, señor Midma, hoy se decide este paro de 72 horas. Hoy se decide en esta Ya está decidido el paro de las 72. Para este miércoles, Sin ¿correcto? embargo, el paro movilizado ya es desde el día miércoles. Ya la Central Obrera Boliviana ha instruido a los departamentos a que organicen, planifiquen las movilizaciones, que modifiquen principalmente todos estos temas, porque los trabajadores no podemos seguir sometidos a esta política que está totalmente, que no quieren dar decisiones concretas como lo estamos buscando los trabajadores. Sin embargo, la lucha continúa mientras no seamos atendidos favorablemente. Señor Guido Midma, le agradecemos mucho por su tiempo y por estar con nosotros. Estábamos hablando con el secretario ejecutivo de la Confederación de la Central Obrera Boliviana sobre este tema que también nos va a mantener informados en todo este día. Que se rompe el diálogo con el gobierno y los trabajadores ratifican su paro de 72 horas. ¿No?